Muy buenos días, jóvenes. Hoy nuevamente con las clases de farmacología. El día de hoy tenemos tratamiento de las anemias. Los saluda el doctor Osvaldo Cabrera Molina, más conocido en el Gmail como josecabrera@cunoc.edu.bt. Bueno, el día de hoy pues vamos a compartir algunas cosas sobre tratamiento de anemia. Vamos a iniciar con algunos conceptos básicos como lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis no es más que la producción de eritrocitos, plaquetas y leucocitos a partir de células madre, que van a estar principalmente en la médula ósea. Para cumplir con la hematopoiesis vamos a requerir hierro, vitamina B12, ácido fólico, algunos factores de crecimiento hematopoyético. Esto es solo como un concepto básico. Como hemos dicho en farmacología, siempre tenemos ya el diagnóstico del paciente. En este caso va a ser un diagnóstico de anemia. Y vamos a ver los valores que maneja la Organización Mundial de la Salud. Estos, por supuesto, son valores muy generales. La hemoglobina por abajo de 13 gramos por decilitro en el varón adulto ya nos haría el diagnóstico de anemia. La hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro en la mujer adulta también nos haría diagnóstico de anemia. Y en la mujer es importante también saber que durante el embarazo menos de 11 gramos por decilitro en el primer y tercer trimestre y menos de 10.5 en el segundo trimestre. Esto por razones de crecimiento del niño y en el tercer trimestre por razones de el parto, hemorragia, todo esto son valores un poco diferentes. Pero quedémonos con estos valores de menos de 13 en el varón adulto y menos de 12 en la mujer adulta. Como les insisto, pues valores muy generales que pueden variar en función de la edad, en función de la altura, sobre métodos del nivel del mar que esté en determinado lugar. Por ejemplo, en la costa pues hay necesidad de menos hemoglobina porque hay más oxígeno. Tenemos más oxígeno a nivel de la costa y menos oxígeno a nivel de estas tierras altas como es Quetzaltenango. También un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente, incluso cuando se mantenga entre límites normales para edad y sexo, esto sería considerado anemia. Quiere decir esto que si un paciente, por ejemplo, estamos viendo que menos de 3, si un paciente tiene, por ejemplo, 15 gramos por decilitro de un varón adulto, pero en el momento en que lo evaluamos tuvo un descenso brusco gradual de 2 gramos, entonces tiene 13, porque estábamos diciendo que tenía 15. Si tuvo un descenso brusco gradual de 2 gramos, va a tener 13. Ahí todavía no estaríamos hablando de anemia, pero como lo que ha sucedido es un descenso brusco gradual, sí tiene una anemia aguda el paciente, aun cuando está entre un límite normal para su edad y sexo. Este es el caso, por ejemplo, de los accidentes, de los problemas de violencia que tanto ocurren en nuestro medio y que pueden conllevar a una anemia aguda. Lo que vamos a ver enseguida es una situación importante porque el diagnóstico de anemia se va a sospechar clínicamente, pero lo que nos va a dar eh, el diagnóstico certero pues van a ser algunos parámetros de laboratorio. Veamos, por ejemplo, el recuento de glóbulos rojos. Por supuesto que todo esto va a ser a través de una hematología completa y algunos exámenes que se piden de forma específica. Los glóbulos rojos se expresaban en millones 4.4 a 5.9 por milímetro cúbico, y si tiene menos de 4.4 lo vamos a considerar
una anemia. La hemoglobina, en este caso, vean, se nos presentan 11, pero ya hablamos de que vamos a regirnos por los parámetros que nos manda la OMS. Y el parámetro superior que aquí ponen es de 17.7, que obviamente los vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que viven en lugares que están a muchos metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, arriba de 3.000 metros, como es la ciudad de Quetzaltenango. Valores menores de estos, ya decíamos, 13 y 12 en la mujer, van a indicar una cifra baja de eritrocitos y por lo tanto va a indicar anemia. El volumen corpuscular medio, vieran que estos dos valores que vamos a mencionar enseguida, algunos, yo diría que varios médicos no los conocen y no le dan la importancia que esto merece cuando hacen un examen de hematología completo, porque esto los dan los resultados aun cuando uno no esté solicitando esto ni esté sospechando que el paciente tenga algún problema, pues le dan a uno los resultados de volumen corpuscular medio. El valor normal pues van a ser de 80 a 100 centilitros. Si está por abajo de 80, que es el valor menor, vamos a hablar de una anemia microcítica. Y si está arriba de 100, como es el otro extremo, de valor normal, va a ser una anemia macrocítica. Esto nos puede ir ayudando bastante para hacer nuestro diagnóstico específico. Con los valores de glóbulos rojos y de hemoglobina, pues vamos a poder hablar de anemia en general. Pero ya con estos valores de volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, pues ya vamos a poder ser más específicos en el diagnóstico. Tenemos como límites de hemoglobina corpuscular media de 27 a 31 picogramos. Y si tenemos menos de 27 picogramos, ya hablamos de hipocromía. Bueno, aquí ya teniendo esta clasificación morfológica ya podemos decir que hay anemias microcíticas, anemias normocíticas y anemias macrocíticas. Vamos a mencionarlas todas, pero vamos a hacer énfasis que algunas son más comunes. Por ejemplo, dentro de las anemias microcíticas tenemos la anemia ferropénica por deficiencia falta de hierro, la anemia de enfermedades crónicas, que es muy frecuente en nuestro medio. Muchos pacientes con enfermedades crónicas pues van a tener anemia microcítica, y las talasemias, que no son frecuentes. Dentro de las normocíticas las clasificamos como hemolíticas y no hemolíticas. Hemolíticas como la esferocitosis, la deficiencia de glucosa 6-fosfato diesterasa, células falciformes, esto no es frecuente. Y las anemias no hemolíticas como la pérdida de sangre o la anemia plástica. Anemia plástica todavía se observa un poco en nuestro medio, pero es mucho más frecuente, por supuesto, la pérdida de sangre aguda, como mencionaba, de los accidentes de tránsito o los famosos y tristemente célebres ataques armados que cada día se dan en la ciudad capital, por ejemplo, y en algunos departamentos también. Y tenemos las anemias macrocíticas, que pueden ser megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico. Y las no megaloblásticas, pacientes con hipotiroidismo o pacientes con enfermedad hepática. Entonces, lo menos frecuente va a ser las normocíticas de tipo hemolítico, son las menos frecuentes, y las talasemias. De ahí lo demás es bastante frecuente y varía dependiendo de muchos factores. Pero en general lo más común en nuestro medio va a ser anemia ferropénica, que acompaña, por ejemplo, a las parasitosis, o la anemia ferropénica también, que acompaña a las enfermedades crónicas. Aquí tenemos algunos signos clínicos: las uñas en vidrio de reloj, y vemos uñas cóncavas. Aquí se puede ver lo cóncavo, aquí se ve también, viéndolo de perfil, se ve lo cóncavo de la uña. Coilonitia, paciente que tiene ferropenia.
Les decía yo pues que uno puede sospechar con algunos signos y tiene que confirmarlo por laboratorio. Y aquí estamos viendo otra figura con anisocitosis, que quiere decir diferentes tamaños de eritrocitos, y poiquilocitosis, que se refiere a diferentes formas. Vean esta forma como alargada. Tenemos algunas formas que le llamamos como graciositos, que es como una forma de gota o de lágrima. Tenemos también algunas otras formas, por ejemplo algunas que tienen forma como de una boca, como de un anillo, pero todo esto cae dentro de lo que es la poiquilocitosis. Lo que más le llama a uno la atención es la hipocromía de algunos eritrocitos, no todos en este cromo. Aquí tenemos una anemia normocítica normocrómica. Esto va a ser, por ejemplo, va uno a observar eritrocitos normales, no van a haber cambios de tamaño ni de forma. Aquí tenemos macrocitosis. Si los comparamos con los que estábamos viendo anteriormente, estos ya se observan bastante grandes. Y aquí tenemos un eritroblasto policromático con un punteado basófilo. Estas imágenes son a través de un frote periférico, que es lo que así se ordena en nuestro medio. Así se pide el examen, un frote periférico, y nos puede servir mucho para el diagnóstico asociado a los datos del laboratorio. Aquí vemos cómo está distribuido el hierro en el organismo. Veamos los valores: 2600, 425, aquí hay otro alto, 410, 300 miligramos. Entonces estamos viendo que la mayoría de hierro, 2600 miligramos, para un varón de 70 kilogramos de peso, va a estar principalmente en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, en los hematíes. Y otro valor alto va a estar en la mioglobina, en el músculo, y como ferritina, o sea, hierro almacenado en el hígado, 410 miligramos. Y por supuesto otro valor alto va a estar en la médula ósea, que es donde se van a originar y a formar los glóbulos rojos. En algunos textos se habla bastante de lo que es que el hierro está incluido dentro de algunas enzimas, pero veamos que realmente es muy poco, es 25 miligramos, mientras tanto en hemoglobina, en los hematíes, por ejemplo, 2600 miligramos, o sea que esto es bastante alto. ¿Cuáles son las necesidades de hierro durante el embarazo? Esto también es importante mencionarlo porque es como lógico pensar que durante el embarazo va a haber necesidades de hierro. Veamos también valores altos, la necesidad total de 980. Aquí nos dice que esto no incluye la hemorragia durante el parto. 980 miligramos de necesidad de hierro durante el embarazo, un costo necesidad total. Y el costo del embarazo, que es el hierro perdido por la madre, no incluye la expansión de la masa eritrocítica, que nos tiene que dar soporte, por ejemplo, porque es obvio pues que si la madre tiene un niño en crecimiento en su vientre, pues va a necesitar mucha más masa eritrocítica para llevar lo que es oxígeno a todos los tejidos. La expansión de la masa eritrocítica también es alto, la necesidad de hierro, 450 miligramos. Vemos aquí ingestión y absorción diaria de hierro. Nos vamos a fijar un poquito más, no tanto en los lactantes, en los niños, sino en el varón adulto y en la mujer adulta. La necesidad de hierro vemos, por ejemplo, en el varón de 13 miligramos por kilo y en la mujer de 21 miligramos por kilo. Y en el embarazo, que también es importante, vean ustedes cuánto sube al final del embarazo: 80 miligramos por kilo. Es bastante. El hierro disponible en miligramos por kilo va a depender si es de una dieta inadecuada o una dieta adecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, en el varón adulto, si es una dieta
inadecuada, hay 26 miligramos por kilo de hierro disponible. Y una dieta inadecuada es malo, pues si una dieta adecuada, balanceada, vamos a tener 52 miligramos por kilo. Si el varón necesita 13 miligramos por kilo y con una dieta adecuada tiene 52, pues es normal, no va a pasar ningún problema. Y en esta última columna tenemos el factor de seguridad. El hierro disponible partido el hierro requerido. En el caso del varón tenemos hierro disponible de 2 miligramos y hierro requerido de 4 miligramos. Lo que es más importante son estos valores que estoy mencionando, que el varón necesita, por ejemplo, 13 miligramos por kilo y con una dieta adecuada va a tener 52 de disponibilidad, o sea, está bien. Y en la mujer va a necesitar 21 miligramos por kilo y con una dieta adecuada va a tener 36. Pero su factor de seguridad es muy corto, porque hay problemas pues de la menstruación, el embarazo, también son factores de riesgo para el sexo femenino. Todo esto nos está pintando un cuadro en el cual estamos viendo que para producir eritrocitos, que producir plaquetas y que todos estos elementos de la sangre estén bien, se van a necesitar factores como el hierro, vitamina B12, folato y otros elementos que van a ser importantes para que esto se dé. Y entonces, dependiendo de qué deficiencia tenemos, así puede ser el tipo de que hablemos de anemia. Y por eso estamos hablando de anemia de tipo microcítico, normocítico y megaloblástico. Y decíamos que muy importante la anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica, y que va a acompañar también a las enfermedades crónicas. Y las anemias megaloblásticas, que van a ser importantes también porque están relacionadas mucho con lo que es el factor folato y la vitamina B12. Bien, en este cuadro estamos viendo un poco de la fisiología de lo que es el transporte, el almacenamiento de hierro. Bueno, aquí del lumen intestinal se puede absorber hierro. El hierro puede ser como hierro férico o hierro ferroso. Como se va a absorber es como hierro ferroso. Aquí tenemos una proteína transportadora de N que va a absorber el hierro. En el duodeno, aquí está el citocromo duodenal, se llama esto, citocromo duodenal, que es donde se va a absorber el hierro. De la proteína transportadora de N, pues esta acarrea el hierro ferroso y se puede almacenar como ferritina o se puede transportar como ferroportina. Vamos a hablar un poquito de esto después. Y el hierro férico se transforma en hierro ferroso y el transportador de metales divalente lo va a ingresar al lumen intestinal y se va a almacenar también como ferritina o se transporta como ferroportina y va a ir a la sangre. En la sangre se va a transportar por la transferrina. En el eritrocito, en los precursores de eritrocitos en la médula ósea, pues se va a necesitar hierro, como lo decíamos de un inicio, para producir los eritrocitos. Para producir eritrocitos, pues tenemos el grupo M nos da o nos proporciona hierro. Si este hierro está suficiente, pues se produce esta eritroferrona y esta eritroferrona nos va a inhibir a esta proteína que es la hepcidina. Esta hepcidina se produce en el hepatocito. Vamos a hablar de esto. Entonces, si hay suficiente hierro, se produce eritroferrona
inhibe la epsidina y ya no hay necesidad de que se transporte el hierro que ha sido absorbido en el lumen intestinal. Por lo tanto, ya no va a llegar a la médula ósea porque no es necesario. Si es necesario, entonces este mecanismo se inhibe, ya no se produce eritroferrona y empieza a funcionar la ferroportina, la transferrina que transporta el hierro y lo lleva a los precursores de la médula ósea. También este hierro puede ir al hepatocito. Aquí hay receptores de transferrina que van a recibir este hierro y lo van a almacenar en forma de ferritina, o como habíamos dicho, se transporta por la ferroportina y es llevado o se une a una molécula de transferrina y así es transportado a la sangre. Aquí tenemos en el vaso y otros tejidos, que es donde van a parar los eritrocitos viejitos. Ellos nos van a dar hemoglobina y la hemoglobina va a tener pues hierro suficiente. Si esto no es necesario, pues se almacena el hierro en forma de ferritina y si no, es transportado de nuevo pues a una molécula de transferrina, lo transporta la ferroportina y una molécula de transferrina lo lleva a la sangre y la sangre va a llevarlo otra vez a los precursores de médula ósea o bien se va a almacenar en el hepatocito. Espero que haya quedado un poquito claro. Esta es la imagen un poquito más complicada que tenemos en toda la clase. Si no, retrasan un poquito y lo ven de nuevo. Esta es otra forma más sencilla de ver. Tenemos entradas de hierro por la alimentación, 10 o 15 miligramos al día. Va al estómago como sulfato ferroso, se observa en el duodeno, como veíamos en las células del citocromo duodenal. Este hierro se absorbe el 10%, 1 miligramo al día, y hay pérdidas de 1 miligramo al día que pueden ser debidas por embarazo, de simple descamación de epitelios. Aunque no parezca, nosotros estamos cambiando de piel todos los días. Cuando nos bañamos también, por eso vale la pena. En estos momentitos uno aprende algunas cosas. No es correcto, por ejemplo, estarse frotando la piel cuando uno se baña, porque va a perder mucho más epitelio de piel, mucha más descamación, va a perder hierro. Es un baño normal el que necesitamos, ¿no? Un poquito de agua y jabón, no tanto como hacían los abuelitos antes, que con se llamaba el paste, ¿verdad? De estarse frotando el cuerpo con jabón y de manera fuerte. Solo había descamación. Aquí lo que mencionábamos en un principio, que la hemoglobina es donde está principalmente acumulado el hierro, de ahí almacenado va como ferritina, mioglobina en el músculo, en algunas enzimas, la transferrina, que es la forma en que se transporta. Otra imagen parecida, tenemos absorción de hierro transportado en el plasma por la transferrina, puede ir a la médula ósea donde está con los macrófagos, al sistema mononuclear fagocítico, el vaso, en el hígado, en la médula ósea, como decíamos, almacenado como ferritina. En los hematíes va a estar en forma de hemoglobina y en los eritroblastos que van a estar formándose en la médula ósea, pues va a haber almacenamiento también como ferritina. Esto es un poquito de lo mismo. Tal vez vale la pena, se los voy a dejar así un poquito sin explicar para ver si ustedes son capaces de explicar un poquito. Aquí lo único diferente que tenemos es la efaestina, pues una molécula similar o sinónimo a epsidina. Entonces ya podemos pensar un poquito con lo que estábamos diciendo en la anterior imagen, la más complicada que les decía yo que teníamos en la diapositiva. Entonces vean esta imagen, traten ustedes de explicarla para ver si comprendieron la imagen que yo expliqué.
Les voy a dejar aquí unos segundos para que ustedes hagan la aproximación desde el ingreso. Este es el enterocito, o sea, las células del duodeno, para que ustedes hagan la explicación y hacia dónde puede ir, ya transportada o almacenada. Muy bien. Si hay deficiencia de hierro, pues necesitamos hacer un tratamiento con hierro oral. Vamos a ver algunos aspectos importantes. El sulfato ferroso, una tableta de 300 miligramos, que es como comúnmente viene, aporta 65 miligramos de hierro elemental. Eso va a ser importante porque los cálculos los hacemos muchas veces en función al hierro elemental. Se pueden dar hasta 180 miligramos de hierro según la magnitud de la deficiencia. Puede utilizarse también gluconato o fumarato ferroso. Como decía, el sulfato ferroso es lo que más utilizamos. Incluso se utiliza el hierro aminoquelado. Otro aspecto importante, otro punto, el ambiente ácido facilita su absorción. Es por eso que deben evitarse los antiácidos horas después de la administración de hierro. Usualmente 1 hora o 2 horas después debe evitarse los antiácidos para que se absorba el hierro. El hierro oral nos puede dar efectos colaterales como malestar gastrointestinal, estreñimientos o teñir las heces de negro. No hay que asustarse, pues hay que decirle al paciente que no se asuste si tiene heces negras porque está tomando hierro. Y esperamos una respuesta apropiada con la corrección de la mitad de la disminución del valor del hematocrito en 3 semanas, con regreso a valores basales después de 2 meses. O sea que el tratamiento va a ser un poquito largo, 2-3 meses de tratamiento para que se corrija por lo menos a la mitad de la disminución del valor del hematocrito en 3 semanas, y después ya valores normales después de 2 meses. La terapia con hierro debe mantenerse durante 3 a 6 meses después de la recuperación de los valores hemáticos normales para reponer las reservas de hierro. Ya tenemos que tener hierro almacenado, principalmente en hígado, pero como veíamos en algunas de las diapositivas, también tiene que haber una suficiente cantidad en la mioglobina, proteína de los músculos, y en la hemoglobina misma. En algunos casos en que no es posible hacer uso de hierro oral, pues vamos a usar hierro parenteral. Voy a incluir aquí un nombre comercial, también más adelante vamos a poner nombres comerciales porque casi no hay otras alternativas. El Venofer, ampollas de 20 miligramos de hierro por mililitro, y es una ampolla de 5 mililitros. Esto es de hierro trivalente sucrosa no iónico, así se le denomina. Y el Hematin IB, cada ampolla de 5 ml tiene 100 miligramos como hierro sacarosa. Obviamente lo mejor es poder dar hierro oral, pero algunos pacientes por algún motivo pudieran no tolerar. Estábamos mencionando pues que daba algunos trastornos gastrointestinales como pirosis o dolor abdominal. Si el paciente no tolera, pues vamos a tener que usar hierro parenteral, pero lo mejor es usar hierro oral. ¿Qué dosis vamos a utilizar de hierro parenteral? 1 o 2 ampollas, 100 a 200 miligramos, 2 o 3 veces por semana, hasta completar 1 gramo y luego seguir el mantenimiento con 200 miligramos mensuales. Nunca debemos exceder de 5 ampollas por día. Se administra en infusión IV continua, diluido en solución salina al 0.9%. La solución salina normal, así la van a conocer ustedes también. Entonces veamos que vamos a administrarlo 2 o 3 veces por semana, 100 a 200 miligramos hasta completar 1 gramo. Y luego vamos a seguir con 200 miligramos mensuales. Cada ampolla se debe diluir en 100 ml de solución salina normal.
al 0.9%. Bueno, este chico dice, no sé si soy muy haragán o tengo anemia. No había hablado de esto, la anemia pues acompaña muchas enfermedades crónicas. El paciente va a tener sensación de cansancio, por eso está durmiendo el chico ahí. Cansancio, debilidad, fatiga, a veces hay dificultad respiratoria, palidez, ya es como un signo, los trastornos de las uñas que decía. Pero esto puede ser solo un signo de algún otro trastorno sistémico que esté pasando. Entonces entramos a las anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas son debidas a una alteración en la síntesis del ADN. Las células se dividen lentamente, pero el desarrollo del citoplasma es normal, por lo que las células se ven grandes, son grandes. La mayoría de estas anemias se deben a un déficit de vitamina B12, cobalamina o ácido fólico. Veamos un poquito de la fisiología o fisiopatología más que todo fisiología de la absorción de vitamina B12, ácido fólico. El estómago va a secretar ácido clorhídrico que va a desdoblar la vitamina B12. La vitamina B12 queda entonces libre, ya se desdobló por el ácido clorhídrico y el estómago va a secretar factor intrínseco o las células parietales gástricas. Este factor intrínseco ya unido a la vitamina B12 se va a absorber en el ilion terminal de 1 a 5% de lo que sea administrado de vitamina B12. Lo demás se va a orinar y esto va a ir a la transcobalamina 2 que transporta la vitamina a todos los tejidos. Esta es la fisiología. Aquí tenemos unos nombres que se aceptan como congéneres de la vitamina B12 y que lo vamos a ver en algunas marcas comerciales. Tenemos la cianocobalamina, o sea la vitamina B12, hidroxicobalamina, metilcobalamina y la 5-desoxiadenosilcobalamina. Todos estos son nombres aceptados de vitamina B12 que ustedes lo van a ver en algunas ampollas de lo que comúnmente se conoce como neurotropas. Y ahora ya estamos viendo pues que cómo es el manejo de la industria, porque nos habla mucho de el famoso vitaflenaco, ¿verdad? Que tiene vitaminas neurotropas y diclofenaco. Diclofenaco es un antiinflamatorio, ya lo van a ver cuando veamos a INES. No es lo más recomendable para muchos casos. Y las vitaminas neurotropas, como estamos viendo, un uso muy importante, muy adecuado cuando hay anemia de tipo megaloblástico. Si no, pues casi que no habría necesidad de esto. Y vamos a ver también en qué casos podemos tener anemia megaloblástica. Como síntomas similares a los de cualquier anemia, tenemos palidez, pérdida de peso, fatiga, mareo, ictericia, si es un poco más característico de la anemia megaloblástica, y síntomas abdominales. Lo que más nos hace la diferenciación de una anemia de tipo megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 son las parestesias en manos y pies. Ven ustedes algunos anuncios en televisión también que dice que para evitar los hormigueos o sensación de adormecimiento en dedos y de las manos o de los pies, pues recomiendan su neurobión, que es vitamina B12, pero eso es muy relativo. Trastornos en la visión, en el gusto, en el olfato. Ahora sí hay trastornos de gusto y olfato, primero piensa uno en el COVID que en anemia megaloblástica. Trastornos de propiocepción y sensibilidad a la vibración. Esta es la sensación, por ejemplo, si uno está sentado, está parado, está acostado. Esto se denomina la propiocepción, que uno sabe cómo está. Por datos de laboratorio, podemos determinar si es una anemia macrocítica, como lo veíamos con los valores de hemoglobina corpuscular media, lo que son todos estos valores que nos indican
la medición en centilitros y picogramos, todo esto nos puede indicar si es una anemia microcítica, macrocítica, normocítica. También los niveles de vitamina B12 menores a 100 picogramos por mililitro. Podemos observar neutrófilos hipersegmentados en un frotis periférico. Pancitopenia, acuérdense que pan quiere decir amplio o mucho, hay pérdida de muchas células, pancitopenia. Y la deshidrogenasa láctica puede estar muy elevada o aumentada, arriba de 500 unidades. Esto como datos de laboratorio. Entonces, si tenemos algunos síntomas generales de anemia, mucho más algunos síntomas neurológicos, y lo corroboramos con estos laboratorios, pues vamos a tener casi certero el diagnóstico de anemia megaloblástica. Y subsecuentemente podemos investigar a qué se debe. Deficiencia de vitamina B12, de folato, un hipotiroidismo, un problema hepático. Si no se trata la anemia megaloblástica, puede conducir a desmielinización de la columna posterior de la médula espinal, lo que produce ataxia espástica y demencia. Hay trastornos en ese sentido también. ¿Cómo tratamos el déficit de vitamina B12? La pauta más habitual consiste en dosis diarias de 1000 microgramos durante una semana, seguidos de inyecciones semanales durante 4 semanas y después mensuales. Veamos aquí que nos están diciendo que la pauta más habitual son dosis diarias de 1000 microgramos. Si ustedes van a la farmacia, muchas veces le ofrecen a uno pide una ampolla de vitaminas neurotropas y le sacan una de 25.000. Imagínense que ustedes tienen que poner 1000 microgramos durante una semana. O sea, son 7 dosis de 1000 microgramos. Pero uno va a la farmacia y compra una de 25.000, pues muchos de estos se va a orinar, no se va a absorber y solo gastó uno su dinero. Y de ahí le ofrecen de 10.000, igual estamos en la misma situación, y le ofrecen de 5.000. Entonces es muy difícil en el comercio, en la industria, que nos ofrezcan una dosis de 1000 microgramos para poder poner una dosis diaria. Ni modo, si no tenemos, pues vamos a escoger la menor, que serían 5.000, pero no cometer el error de estar prescribiendo, recetando ampollas de 25.000, que no tiene mucho sentido, salvo que uno haya hecho un estudio previo pues al paciente y uno determine que eso es lo correcto. Aquí vemos la fisiopatología de la anemia megaloblástica. Ya veíamos cómo se absorbe normalmente, ahora veamos la fisiopatología. En la síntesis del ADN existen dos enzimas claves, la metionina sintetasa y la timidilato sintetasa. La metionina sintetasa, la síntesis de esta metionina sintetasa va a estar inhibida si hay un déficit de folatos. Y al final, si hay un déficit de folatos, pues se va a carecer de metilén tetrahidrofolato, que sirve como coenzima, y esto nos va a ayudar para la síntesis del ADN. Y por otro lado, la timidilato sintetasa, la metilcobalamina, como veíamos, era uno de los nombres aceptados para vitamina B12. La metilcobalamina va a intervenir como un cofactor en reacciones de desmetilación y va a transformar la homocisteína en metionina, que va a ser un aminoácido importante para hacer síntesis de ADN. La cobalamina B12 y folatos va a intervenir en la formación de la timidilato sintetasa. Entonces, si hay deficiencia de cobalamina y folatos, no va a haber timidilato sintetasa y no va a haber transformación de homocisteína en metionina. Y por otro lado, si tenemos deficiencia de metilcobalamina específicamente, ya no tendríamos actuando a esta como cofactor en esas reacciones de desmetilación que van a transformar homocisteína en metionina. Entonces lo que vemos es de que en la deficiencia de folatos y de vitamina B12, pues va a haber déficit de metionina sintetasa, déficit de timidilato sintetasa, y estas dos enzimas pues son claves para la síntesis del ADN.
y por eso vamos a observar anemia megaloblástica. ¿Qué nos puede causar la anemia megaloblástica? Algunos tratamientos farmacológicos, una escasa absorción, déficit en la dieta, no dietas adecuadas, como ya ustedes están leyendo o ya leyeron su documento de vitaminas y oligoelementos. ¿Qué cosas son las que tenemos que comer para tener una dieta balanceada? Pues todo esto nos puede conducir a un déficit de folato. Y si tenemos un déficit de folato, pues va a haber disminución en la biosíntesis de aminoácidos, disminución en la síntesis de purinas y pirimidina, y obviamente por eso disminución en la síntesis de ADN y ARN. Y esto nos va a causar anemia megaloblástica. La deficiencia de folatos entonces conduce a anemia megaloblástica. Ya veíamos que puede haber dificultad de absorción o que no haya suficientes folatos en la dieta. Yo nunca, les soy sincero, nunca he visto un capítulo de Los Simpsons, pero son famosos, ¿verdad? ¿Qué tal famoso Homero con su tarro de cerveza dándole al cerdito, ¿verdad? Tal vez lo que quiere es de que ya los chicharrones traigan un poquito de cerveza incluido. Entonces los alcohólicos, como está don Homero aquí, pues van a tener deficiencia de ácido fólico, deficiencia de B12, y esto va a conducir a anemia megaloblástica. ¿Qué otros factores? Los problemas hepáticos. Aquí tenemos una cirrosis. Estos problemas hepáticos también van a conducir a deficiencia de folatos, de vitamina B12. En el embarazo es muy importante la suplementación con ácido fólico, porque si no, este niño que está en formación puede sufrir trastornos del conducto neural, meningocele, todos estos trastornos que pueden conducir a un niño a parálisis, a infecciones de meninges. En fin, es muy complicado, espina bífida. Es complicado que la madre no obtenga suplementos con ácido fólico. Van a haber muchos defectos del tubo neural. Y como decíamos, también algunos medicamentos, por ejemplo, trimetoprim sulfametoxazol, que lo abreviamos como TMP-SMZ, trimetoprim sulfametoxazol, pirimetamina, fenitoína, anticonvulsivante, pirimetamina antiparasitario, y también el metrotexate o metrotexate, que se utiliza en enfermedades autoinmunes. Todo esto nos puede conducir a deficiencias de folatos. ¿Cómo es el tratamiento de la anemia por deficiencia de ácido fólico? Pues debemos consumir alimentos ricos en ácido fólico, verduras de hoja verde, debemos consumir frutas, nueces, leguminosas, germen de trigo, el hígado. Cuando ustedes lean o han leído su documento de vitaminas, ahí ve uno la importancia de la dieta. Muchas veces no meditamos mucho en de que si no comemos frutas, verduras, hacemos mucho consumo de comida chatarra, pues no vamos a tener todas estas vitaminas y oligoelementos necesarios, que vemos que muchos de ellos se producen en las verduras, en las frutas, incluso los cereales, ¿verdad? Las nueces. Necesitamos, si hay anemia, suplementos orales o complementos de 1 miligramo al día de ácido fólico. Y la corrección total se va a alcanzar en 6 a 8 semanas. También vamos a ver, para ya ir terminando un poco con esto, algunos factores de crecimiento hematopoyético. La eritropoyetina, factores de crecimiento mieloide y factores de crecimiento de megacariocito. La eritropoyetina es el más común
que lo llamamos EPO, de los factores de crecimiento hematopoyético. La vamos a utilizar en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están teniendo quimioterapia por algún tipo de cáncer o alguna enfermedad autoinmune y a veces se requiere eritropoyetina. Por supuesto, estos pacientes van a presentar anemia y si no la han presentado, pues hay que prevenirlo, hay que estimular el crecimiento de eritrocitos con eritropoyetina, por ejemplo. También cuando se está preparando un paciente para trasplante, es correcto, es adecuado darle eritropoyetina. Como decimos, va a estimular la formación de eritrocitos. ¿Cuál es la dosis de eritropoyetina? Pues 100 unidades por kilo de peso, 3 veces por semana, IV o subcutánea. Muy frecuentemente se le usa por vía subcutánea alrededor del ombligo hasta alcanzar un hematocrito del 30 o 33%. Veamos aquí que es muy importante que uno, aunque sea un paciente adulto, lo haga por kilo de peso, porque muchas veces el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, que tiene quimioterapia o que está en preparación de trasplante por una enfermedad de base, pues tiene deficiencia, tiene bajo peso. Entonces vamos a tener que calcular por kilo de peso. No es porque sea un niño, sino porque el paciente ha perdido peso. Factores de crecimiento mieloide estimulan la producción de neutrófilos maduros. Debe usarse en caso de neutropenia por quimioterapia también o anemia plástica. Ahí tenemos dos productos, sargramostin y filgrastim, de 5 a 10 unidades por kilo al día, intravenoso o subcutáneo. Estos ya no son muy comunes, no los van ustedes a escuchar frecuentemente. La eritropoyetina sí. Factores de crecimiento del megacariocito, la trombopoyetina. Esto sí va a ser de uso frecuente, pero más que todo por los hematólogos. La interleucina 11, conocido como oprelvekin, romiplastin o el trombopag. La dosis, por ejemplo, oprelvekin, 50 miligramos por kilo al día vía subcutánea, durante ciclos de 10 a 21 días. Siempre para el uso de estos medicamentos, estos productos, vamos a monitorizarlos con un frote periférico, con exámenes de hematología y en fin, pues obviamente pues viendo cómo está el paciente, examinando al paciente. Para terminar, muchos médicos reconocen que algunas enfermedades se curan con fe. La anemia, por ejemplo. El que entendió, entendió. Si no, vuelvan a ver la diapositiva, entonces van a entender por qué algunos problemas como la anemia se curan con fe. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos con esta clase. Espero que haya sido de su agrado y espero que les sirva más adelante, que se recuerden de este servidor cuando ya estén en sus prácticas hospitalarias y puedan hacer uso de estos recursos de conocimiento para hacer frente y tratar a los pacientes. Ahorita me vino la idea y creo que es bueno comentárselas de que cuando uno está en cuarto año, uno mismo está bajo estrés y muchas veces por ese estrés de cumplir con lo que nos están pidiendo, de cumplir con el tratamiento del paciente, con sus laboratorios y todo, nos olvidamos del mismo paciente y a veces lo dejamos ahí olvidado en una camilla de la emergencia y ni siquiera vamos a platicar con él porque estamos muy ocupados viendo otros pacientes o viendo algunos datos de laboratorio o atendiendo a lo que nos dice el interno, el residente. Pero recuerden, jóvenes, aunque nosotros estemos bajo estrés, lo más importante es el paciente. Hay que ir a darle una miradita a los pacientes, ver si necesita algo, si comió, cómo va la solución que le está pasando, si le han dado sus medicamentos, en fin. Hay que dedicarle también tiempo al paciente. Es el centro de nuestra actividad. Muy bien, os dejo con un poquito de musiquita de Beatles